doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados
y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar nuevamente por acá yo acepto que necesito como siempre, sanar. como todos estos bellos martes que hemos podido estar juntos, May y yo, en estos podcasts de Más que un sueño con ustedes. Es un placer, como siempre, poder compartir este espacio. May, un gusto verte nuevamente, un placer ver a las personas que están por acá en TikTok, en Facebook, apoyándonos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, familia. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante importante, como siempre. Ya saben que siempre traemos algunos temas que son bastante, no voy a decir caóticos ni poéticos. Creo que hemos tenido episodios que han llegado a esa parte, pero ahora vamos a tocar un tema que es bastante interesante y que creo que va a incomodar a algunos cuantos. Me incluyo en eso porque ya estuve leyendo un poquito de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Créanme que va a ser algo bien, bien interesante. Y es que vivimos en la apariencia corporativa. Es que en todos lados se escucha el CEO, el founder, el emprendedor, la persona que creó el mero mero, diríamos aquí en México, y basta de estar en este preformulario ya listo que tiene Internet, ¿no? Por ejemplo, el tema que vamos a hablar del día de hoy es el tener un LLC no te hace directamente un empresario, ¿no? Y es algo bien interesante lo que vamos a estar hablando hoy. Ya tienes un LLC, pero hay un abismo entre tener el registro legal y tener una empresa real. Por eso el día de hoy tenemos aquí a Mayra y quiero ir directamente al punto, May, contigo. ¿Por qué el individuo de hoy confunde un simple documento con una identidad empresarial? Mayra, un gusto como siempre compartir contigo este espacio. Adelante, esta parte es tuya. Diría yo no días, meses, años, tal vez. Yo siento que los venezolanos hemos sido muy vilipendiados, ¿ok? Y yo sí quiero aportar mi grano de arena, pero desde mi espacio, desde cómo sé hacerlo. Una vez que agradezco a todas esas hermosas y maravillosas personas que están acá, gracias una vez más por estar acá. Vamos al punto, como dice Enrique. En ocasiones no hacemos comentarios bonitos, solemos hacer comentarios muy incómodos, pero esos comentarios nacen de la realidad de vida, porque es suficiente que nosotros vivamos en un desierto
En el desierto siempre ocurren los espejismos, pero cuando creemos que llegamos al oasis y que ya en medio desierto conseguimos un lugar para descansar, para hidratarnos, para comer, resulta que era mentira. Eso suele pasar mucho en los desiertos. Y así pasa en nuestras vidas, en las plataformas y en muchísimos espacios que nosotros dominamos. Es por eso que no estoy dispuesta a contribuir a proliferar el desierto, a menos que sea Dubái. Pero como Dubái, como eso es un unicornio, como le dicen por ahí, Dubái relativamente hablando es un unicornio, que son cosas que no se logran tan fácilmente ni de la noche a la mañana, y los procesos son bastante largos, pues bueno, cada quien lo hace desde su trinchera, cada quien lo hace desde cómo puede, cada quien lo hace desde lo que tiene para dar. Pero como siempre les he dicho, mis amores, nadie puede dar lo que no tiene. Si tienes amor, entregas amor. Si tienes dinero, entregas dinero. Si tienes empatía, entregas empatía. Porque ningún ser humano puede entregar lo que no tiene para dar. Y cayendo al punto, fíjense que Enrique vino hoy con la versión mi limón, mi limonero. Vino a explotarme desde la primera pregunta. No lo puedo creer. Yo pensé que esto iba a ser en el medio tiempo. No, Pero sí, ya veo directo. que empezó. Para todas las personas que no lo sabían, bueno, la semana pasada Enrique no estuvo con nosotros por Así situaciones es. personales de él, pero bueno, ya reincorporándose ya a la vida cotidiana. Me hiciste una pregunta súper interesante, Enrique. Me dijiste por qué las personas hoy confunden un simple documento con identidad empresarial. Sí Qué es, buena May. pregunta. Gracias por hacérmela. De verdad lo aprecio bastante. Porque esa es una pregunta que en ocasiones nos hemos hecho todos en la vida, ¿no? Yo creo Y que sí. opera de una sola manera. La mentalidad. La mentalidad que tenemos. Regularmente cuando operamos bajo mentalidad de escasez, las personas necesitamos validar títulos que en ocasiones no pueden sostenerse si no es con acciones. El ser humano de hoy, desafortunadamente, y me voy a incluir porque todos somos seres humanos, buscamos el atajo emocional. Creemos que registrar una LLC, que es una de las entidades más, digamos que más populares acá en Estados Unidos, mágicamente, una vez que la registramos, tenemos la estructura, tenemos la disciplina, tenemos el temple de un líder para poder convertir esa LLC que nosotros registramos en un proyecto exitoso. Y la verdad es que eso es una fantasía, ¿no? Una LLC simplemente es un envase legal. Así lo catalogo yo. Es una caja vacía. Si quien sostiene esa caja tiene una mente desestructurada, una inteligencia emocional pobre y opera desde la improvisación, desafortunadamente caemos en los errores de no ser empresarios. Pasamos a ser aficionados. Pagamos impuestos por un hobby muy costoso, por cierto, porque la grandeza del papel del Estado no te da la capacidad de producir y sostener los resultados que realmente queremos tener. ¿Sabes a qué me recuerda mucho justo esto que acabas de platicar? Como cuando eres recién egresado de la universidad o de algún instituto en donde aprendiste algún tipo de oficio o profesión y crees que sabes todas, que eres la persona que va a llegar a cambiar el mundo y llegas y te enfrentas contra profesionistas que llevan años de experiencia, años sabiendo muchas cosas y caes en pared de la realidad, ¿no? ¿No te recuerda esa parte? Me recuerda muchísimo y me recuerda mucho porque para mí eso fue un choque emocional terrible, ¿sabes? Yo, como todos lo saben, soy modelo 75. Para las generaciones que somos de esos modelos 75, 80, a nosotros nos vendían una sola realidad. Y la realidad que nos vendían
era nosotros tenemos que tener una carrera universitaria para nosotros poder obtener un buen empleo, conseguir ese trabajo soñado, nuestro sueño americano, y cuando tenga 65 años nos jubilamos y tenemos una vida de viejitos bonitos. Para eso nos programó a nosotros la sociedad. Toda la vida la sociedad nos programó para eso. Y eso es una mentira. ¿Dónde viene el dolor? Y todas las personas que son egresados de instituciones académicas formales, yo creo que pasamos por eso. Porque cuando nos graduamos, ¡oh, qué emoción! Nos graduamos, ya lo hice. Y tenemos que enfrentar un dolor mucho más grande. Y siempre lo he dicho, y esto lo digo desde hace, por el orden de, yo tengo 27 años de graduada, ¿qué te puedo decir? Desde hace 26 años digo esto. ¡Qué tristeza ser una estadística! Porque nos convertimos en una estadística. Cuando nos empiezan, nosotros creemos que tenemos, como dicen por ahí, el sartén agarrado por el mango. Y resulta que nos tiran puertas en la cara una detrás de otra. Porque otra cosa, cuando sales a buscar empleo en el mercado real, cuando tenemos esas edades que recién vamos culminando nuestros estudios, te dicen, sí, pero es que necesitas tener 3 años de experiencia. Mi amor, pero ¿cómo voy a tener 3 años de experiencia si me estoy recién graduando? A ver, explícame para ver si yo te entiendo. Y fíjate que yo creo que eso es una de las cosas que a mí me ha hecho formar los equipos que formo. Si se dan cuenta, todo mi equipo de trabajo, las personas que son visibles, y hay muchas personas por detrás que no lo son, pero igual conforman parte de mi equipo, yo tengo la edad perfecta para ser la mamá de todos. Eso tiene una razón de ser. Eso es darle oportunidad a las generaciones de relevo. Eso es construir la mente de esas personitas que vienen naciendo, que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que necesitan guía, que necesitan estar con personas que realmente les aporten a su vida. Porque una cosa es que tú tengas una empresa y tú llegues y a tus trabajadores les regañas, les vomitas, les dices cosas feas, no los quieres, los maltratas, los vilipendeas. Y otra cosa es cuando tú estás creando una generación. Y esos dos conceptos son completamente antagónicos uno entre el otro. Y Enrique no me va a dejar mentir, él está aquí, él es prueba viviente de. Sí, no, definitivamente es muy complejo y complicado, digo, y al final, hoy con tanta tecnología y con tantas cosas que hay, si no está uno a la vanguardia y tratando de aprender nuevas cosas, todavía es muchísimo más difícil, ¿no? Y yo hablando justo desde las personas de mi edad, que sé que también pasamos por muchas situaciones complejas en cuanto al trabajo, y no se diga también las personas que ya son un poquito más grandes y que les cuesta también adaptarse a toda la era tecnológica. Creo que ya lo hemos hablado en muchos podcasts, es lo realmente complejo, ¿no? El tratar de estar a la par de personas que pues ya tienen este nivel de experiencia, de profundización en los temas más compleja, ¿no? Más amplio, y es algo que verdaderamente es difícil de lograr. Y justo, Mayra, nos da pie a poder llegar a la siguiente pregunta. Obviamente, todo esto tiene una raíz legal y una estructura pues extraña, ¿no? Porque al final estamos hablando de la fantasía que crea el tener una LLC a las personas que piensan que ya solamente por eso pues se pueden decir que son empresarios, ¿no? Y justo la siguiente pregunta va el ¿por qué crees que las personas se autodeterminan como CEO o founder o lo que sea, como cuando ya tienen un LLC que no solamente es una ilusión, sino que también expone la ignorancia de lo que la ley indica? Fíjate qué buena pregunta. Porque se exponen a una profunda ignorancia a través de la ley. ¿Sí? Y ya lo dije, la escasez de mente necesita etiquetas de grandeza. Necesita esconder su falta de estructura. El individuo hoy busca el prestigio del título. ¿Sí? Yo públicamente e incluso en privado, hablo de credenciales.
¿Por qué no lo hago? Eso tiene una razón de ser. Porque sencillamente, cuando una persona te pone tantos títulos, a mi cerebro viene, dime qué profesas y te diré de lo que careces. Sí. Entonces yo suelo no hacerlo. Obviamente hay momentos en que esas credenciales tienen que salir porque te hacen la pregunta directa y ni modo, pues no la puedes evitar. Estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? Sí, claro. Pero no necesariamente entro y lo voy a hacer aquí porque es como lo siento, con mi tarjeta de presentación. No llego con mi tarjeta de presentación. No lo hago, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos queremos apalancar buscando el prestigio de ese título, pero te niegas a tener conocimiento de base, porque una cosa es tener una carrera y otra cosa muy diferente es no quedarte atrapado en el pasado. Esos son procesos muy diferentes. Las personas que no se actualizan, las personas que no están pendientes de estar consistentemente allí actualizando, van a morir, porque partiendo de un principio, la tecnología. Hoy en día no se tratan las cosas como se trataban de otra manera. Y bajo esos escenarios habemos personas que nos dedicamos a estudiar solamente nuestra área de expertise y por eso nos blindamos de un equipo multidisciplinario para que se encarguen de la parte tecnológica que posiblemente a nosotros nos cuesta. Pero eso es parte del show. ¿Ok? Ahora, ¿quieres conseguir personas que realmente hagan un buen trabajo y que estén alineados a tu estructura de pensamiento? Porque eso es otra cosa. Puedes ser una lumbrera tecnológicamente hablando, pero si tus valores, si tus principios, si tus lineamientos, si tus límites no están orientados a mi sistema de creencias, no tenemos nada que hacer ahí, definitivamente. Entonces, estas personas que se niegan a este tipo de procesos, realmente se niegan a estudiar. E incluso las mismas políticas que rige su propia empresa. Y como dicen por ahí, vamos a hablar con ley en mano. En la nomenclatura corporativa de los Estados Unidos, particularmente, que es donde en la actualidad yo me manejo, donde yo ejerzo, el título CEO, por sus siglas en inglés, Chief Executive Officer, pertenece a la estructura de las corporaciones. Ya sean C Corp, es decir, una corporación C, o una S Corp, una corporación S. En una corporación existen accionistas, lo que se denominan los shareholders, quienes eligen una junta directiva. Y esa junta nombra a los oficiales, es decir, a los CEO. Pero en una LLC, la ley no reconoce accionistas ni CEOs. Una LLC está constituida por miembros y pueden ser dos tipos de miembros en función de cómo se hizo el tratamiento para el registro de esa empresa. Porque una cosa es ser single member, ¿ok? Que eso tiene una nomenclatura de abreviación en siglas, no lo voy a decir por aquí para no confundirle mucho la cabeza. Otra cosa son los miembros autorizados y otra cosa son los management member. Y créanme que eso, la diferencia en términos legales, tiene una repercusión importantísima. Por eso tú ves personas que registran una empresa por sí mismos y cuando eso cae en manos de un profesional, uno dice, Dios mío, ¿qué hicieron? Hay que hacer cualquier cantidad. Mira, la semana pasada me pasó un señor, 4 años con la empresa constituida. Y cuando me doy cuenta, el código NACIS, que es algo tan delicado, delicadísimo, no correspondía a la industria donde el señor opera. Te puedes imaginar lo que eso acarrea. Porque no solamente tengo que enmendar a nivel estatal, el problema es que lo tengo que subir a niveles federales. Y eso puede traer multas. Porque en ocasiones, que es lo que la gente tampoco sabe, la taxación es diferente dependiendo de la industria. Porque una cosa es la presentación de impuestos, mis amores, que ustedes hacen a través de una 1065, porque usted tiene una LLC multimember.
a que existen industrias a las que se les llama impuestos especiales. Y cuando hablamos de impuestos especiales, es muy difícil que una persona vaya a conseguir cómo hacerlo, dónde hacerlo y bajo qué parámetros de ley hacerlo si usted no es un profesional del área. Porque como digo una, digo la otra. En ese sentido, las personas que operamos en esta industria somos muy celosas con ese conocimiento. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo que pasa con los abogados. Son argumentaciones de ley, son conceptos de ley que no se pueden prestar para la subjetividad. En consecuencia, nosotros no podemos permitir que esa información sea manejada de manera subjetiva, porque eso puede convertirse en fraudes. No hace mucho, 2 días atrás, conseguí a alguien con un caso de fraude. La persona dice que no sabía. Y lamentablemente la ley acá en este país te dice que la presunción, el hecho de que no sepas, no te hace inocente. No importa que no sabías, tienes que asumir las consecuencias del error que cometiste, porque nadie te mandó a que lo hicieras sin buscar asesoría profesional. He ignorado toda la parte legal. Por eso es bien importante. Tiene tiempo que no lo digo, pero recuerden que por eso es bien importante que estén asesorados por expertos. ¿Qué más experta que Mayra aquí presente para ayudarles en todo este tipo de complejidades que llega a presentar sus casos? Y justo Mayra acaba de tocar y acaba de decir algo que me recuerda mucho a una práctica que aquí está en México que es bien interesante y justo se hace normalmente, obviamente muy mal hecha, obviamente no tiene que ver nada con lo que se debería de hacer, pero suelen hacerlo. Aquí en México se utiliza mucho a las personas que están haciendo sus servicios en empresas para agarrar experiencia, personas que ni siquiera están Pasantías, tituladas, dices tú, mi amor. los pasantes, exactamente. Uh-huh. Y justo ha tocado y han habido casos aquí en México en donde utilizan a los pasantes para firmar archivos en donde tendría que estar firmando un contador, un administrador, de que se está ejecutando correctamente alguna auditoría, algún libro contable, y la repercusión legal cae directamente sobre los tutores de esta persona o sobre el niño. Obviamente, conforme pasan las cosas, se van dando los casos, son diferentes las maneras en las que actúan las autoridades aquí. Lamentablemente aquí en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces pasa esto complicado con los casos aquí en México y imagínate, o sea, el error de una persona y la ignorancia que llega a tener pues, es un problema muy fuerte, ¿no? Y justo era Creo que lo tenemos un invitado especial, ¿verdad? Sí, Hola, hermoso. por aquí. Préstale atención, vale. Él también quiere colaborar, él quiere hablar. Le interesa porque sabe que son temas importantes. Y al final, justo todo el tema de firmar documentos, y sobre todo teniendo un LLC, como lo acabamos de contar y de platicar, dándose títulos que no les corresponde, es bien importante porque obviamente tiene repercusiones legales, como lo acaba de decir Mayra, ¿verdad, May? Sí, ya va, permíteme acá que estoy viendo una cosita. Permíteme para ver una cosa. Ok. Sí, bueno, fíjate, por supuesto, todo eso tiene implicaciones legales importantes y definitivamente que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí me devuelvo nuevamente a lo que es el proceso de abrir una compañía antes de aprender a dominar, como dicen por ahí, la loca de la casa. Tienen el documento legal, no tienen el control emocional para poder tolerar la frustración, para aguantar mes a mes sin ventas. ¿Qué sucede? Porque suele suceder muchísimo suele suceder esto, ¿no? Y las personas no lo saben. Y cuando empiezan a operar y se dan cuenta de la crueldad, porque es una crueldad del mercado,
¿ok? Por muchos aspectos no logran superar la frustración que viven. De hecho, yo conozco personas que han abierto una empresa, eh, cuando llega el momento de la recta final, como dicen, no, pero ¿cómo yo voy a pagar eso? No, eso es mucho dinero. ¿Cómo que lo voy a hacer? No, pero que... Te lo expliqué, te lo dije. Tener una LLC no es jugadera de carrito. Y esa parte específica más adelante la vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, confunden la emoción de inaugurar un negocio con la disciplina espartana que requiere mantenerte a flote. Y justo acá por acá lo dice Tobías, ¿eh? El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Y es bien cierto. O sea, Totalmente de acuerdo, es totalmente de acuerdo, es ese así. golpe de realidad de por qué hoy se vende la idea de que el primer paso para abrir las puertas del éxito es tener una empresa, ¿no? Cuando más Sí, bien debería de ser que revises minuciosamente qué obligaciones tienes al tener un LLC. y fíjate, con lo que me hablabas anteriormente, te lo voy a concatenar con esto, porque estábamos hablando del tema de las firmas, ¿no? Ujú. So, firmar como un CEO o como un AMBR o un MBR, cuando tu registro legal no te permite por ley hacerlo de esa manera, está pasando una sola cosa. Estás firmando tu propia incompetencia. Cuando el auditor son organismos e instituciones del nivel como el IRS, las secretarías de Estado, revisan esos documentos y ve a una persona con una LLC firmando como CEO, ¿qué creen ustedes que va a pasar automáticamente? Sabe que está enfrente de un aficionado. Sí. Sabe que pagó una asesoría muy barata o que definitivamente no pagó la asesoría, que hizo el trámite por su cuenta y que muy probablemente tiene su contabilidad hecha un desastre. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos entes e instituciones se dan cuenta de esto? Abren las auditorías. ¿Por qué las abren? Sencillamente porque saben que allí los procesos no están bien hechos. Sí. Tenemos la creencia de que las auditorías son aleatorias. Sí y no. Son aleatorias, pero todos estamos bajo el radar de esos entes. Ahí es donde abren las auditorías, porque los van a forzar a que busquen a un profesional que les lleve esos procesos, porque, mis amores, estamos en los Estados Unidos de Norteamérica y esto es capitalismo salvaje, y los entes gubernamentales siempre van a intentar respaldar las industrias de los profesionales para que exista una economía de libre mercado. Eso pasa aquí. Hay personas que creen que es falso. No lo es. ¿Ok? Y ahí es donde viene el valor transformacional. Y es muy crudo. La verdadera autoridad de un profesional no se inventa en el ego de ninguna plataforma. La autoridad te la da el conocimiento exacto de la ley en tu área de experiencia bajo la posición jurídica que tú tienes que desarrollar para llevar a cabo un trabajo de alto nivel. Y por favor, si no tienen el conocimiento, tienen dudas, hablen con un experto. Que no hay como una persona expertise en la materia si tienen dudas, si no lo han hecho. Eso yo creo que es bien importante. Independientemente del trabajo en donde estés, de lo que hagas, antes de hacer algo que creas que te puede perjudicar y sobre todo con alguna instancia gubernamental, corrobora datos con un experto. Yo creo que eso te puede ayudar muchísimo a no tener problemas futuros y dolores de cabeza y también multas, ¿verdad? Yo creo que es lo que más duele, ¿no? Cuando llega ese papelito con la multa de cuánto debe uno de pagar. Totalmente, 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 totalmente.
May, pues platicamos en este primer bloque acerca de todo lo que tiene que ver con pues, los problemas, eh, no totalmente legales, sino el costo de la ignorancia de no saber identificar hasta dónde puedes llegar con la apertura de tu LLC. Y justamente vamos a pasar a lo que estábamos platicando, ¿no? Ya estábamos hablando de que justo, obviamente la repercusión no únicamente puede llegar a ser en instancias gubernamentales, sino también existe el caos en las finanzas y también algo llamado el mercado de pulgas que vamos a tocar por aquí, un muy buen tema para comenzar este segundo bloque. Y me gustaría eh, que bajemos esto a la realidad de la operación. Al final, la operación es lo realmente importante, ya que yo siempre he sido una persona que piensa que mientras un proceso esté correcto, el resultado va a ser el esperado, ¿no? Entonces, si la LLC es solo el envase que cubre todo, ¿qué pasa cuando la persona que maneja no tiene una estructura? Mike? ¿Cómo se ve eso en un día a día? En la cosa más confiable que existe hasta el momento en la vida, en el caos numérico. Los números jamás te van a engañar, porque los números no son subjetivos. Los números son completamente objetivos. Y fíjate, si hablamos de diferencias entre las ciencias, siempre personas cercanas a mí, de mi círculo cerrado, que trabajan en lo que son las ciencias duras, como por ejemplo la medicina, siempre han apalancado el criterio, porque es una realidad, que en medicina 2 y 2 no son 4. ¿Por qué? Porque depende un medicamento administrado a una persona, depende inclusive de una reacción alérgica, porque todos los seres humanos estamos estructurados y diseñados de manera diferente. Pero cuando nos vamos a las ciencias blandas o como otro tipo de ciencias y nos vamos a lo que son las ciencias como ingeniería, físicas, químicas y todo ese tipo de ciencias, tenemos una sola realidad. 1 más 1 son 2. Eso no tiene vuelta de discusión, ¿sí? El falso empresario o las personas que no hacen los procesos como se deben hacer, detestan la realidad financiera porque los números los separan del espejo que los mantiene. Porque yo puedo tener una empresa y decir, no, todo está perfecto. Chócate con el estado de pérdidas y ganancias Sí. y hablaremos de cuánto realmente estás ganando. ¿Y sabes dónde noto mucho esto? Y no a nivel corporativo como tal, pero sí a nivel de individuos que son contratistas independientes. Adivina dónde lo noto con mucha ocurrencia. Me suele pasar mucho. Parte. Los drivers que viven Ok. aquí en Estados Unidos. Lo noto muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando tú eres empleado y otra cosa es cuando eres contratista independiente. Cuando eres contratista independiente no tienes el mismo tratamiento tributario ni fiscal. Pero resulta que esas personas, todo el mundo les vende el modelo. Ah, colocamos millas y con eso vas a estar perfecto. Mira, esta temporada tuve un caso icónico. La declaración no la estaba haciendo yo, la estaba haciendo uno de ustedes. Tú no fuiste, por eso no manejas este caso, tú no fuiste, pero la estaba haciendo uno de los muchachos del equipo. Y resulta que hace la declaración de impuestos de una persona que maneja aplicaciones y la hizo por millas. Cuando yo reviso la declaración, acuérdate que la última firma siempre es el último checklist es el mío. Automáticamente los números me hicieron así, en la pantalla. Y en ese momento yo digo, aquí hay algo que no me cuadra. Me meto a la declaración, empiezo a investigar todos los documentos que había enviado el cliente. Yo digo, no, ya va. Numéricamente, así por arriba, a vuelo de pájaro, esta persona, si lo dejo ir por millas, va a perder dinero. La persona tenía que pagar, creo que $800, algo así, no recuerdo el monto para serte honesta. Yo cambié el método de presentación, que está aceptado por la ley.
Obviamente tiene algunas implicaciones, pero no voy a profundizar tanto. Pero tengo la peyorativa de cambiar el método. Okay. Y automáticamente cuando yo cambio el método, la persona de pagar $800 pasó a ser reembolsada con $400. $400 en tu bolsillo de vuelta no están nada mal comparativamente cuando tenías que pagar más del doble. Sí, no, claro. Entonces, eso allí hay que tener muchísimo cuidado y eso es una realidad a la que yo me enfrento toda la temporada. Entonces, aquí es cuando intentan manejar las finanzas y una declaración como si estuvieran en un mercado de pulgas. Lo decías tú, no lo dije yo. Pero me quieres tocar el mercado de pulgas, yo te voy a hablar del mercado de pulgas. Estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? Sí. Ok. Mezclan el dinero de la empresa, y aquí sí me devuelvo el terreno corporativo netamente, ¿ok? Con el mercado de la casa. No tienen idea de lo que es una auditoría. Le huyen a las sesiones de contabilidad. Ven los impuestos como un castigo en lugar de verlos como son. Los impuestos son la métrica de tu propio crecimiento. Esa es la métrica, los números no fallan. El que opera desde la escasez le tiene terror a sentarse frente a un reporte financiero con una persona que no te va a sobar, que no te va a dar una espaldadita, porque te va a decir, oye, mira, esto está así, 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 asado, esto está mal, no lo debiste haber hecho. Y no lo hacemos con maldad. Por el contrario, los estamos protegiendo. Y los estamos protegiendo por uno, por aspectos legales, dos, porque a lo mejor estás pagando más de lo que debes, o tres, porque eres reembolsado, sencillo. Pero todo se tiene que hacer con estructura. Porque esos reportes contables, los estados financieros, como se les llama, bien sea Profit and Loss, Balance Sheet, Cash Flow y otros tipos de informes que también se tienen que hacer, pero eso varía de la naturaleza de la empresa, sencillamente lo que nos va a decir en la cara, sí, es que su título de CEO es una mentira. Su título de empresario es una mentira. Y es por eso que en la actualidad se utiliza mucho el concepto de emprendedor. ¿Tú me quieres ver furiosa? Utiliza eso. Porque para mí, emprendedor tiene una etapa específica. Y es cuando yo tomo la decisión de comenzar, de arrancar a hacer algo. Eso no significa que todo el tiempo me mantenga bajo la estructura de la conceptualización literal de lo que es ser un emprendedor. Porque entonces lo que soy es un amateur. Y yo creo que todos tenemos que ir subiendo y subiendo y subiendo de nivel y que, mira, y eso está en teorías como las de la curva de crecimiento. Tú tienes que saber de lo que te estoy hablando. ¿Sí? El ciclo de la vida de un producto, por ejemplo. Sí. Las etapas del ciclo de la vida de un producto. Creación, crecimiento, madurez y declive. Y ya ahí nos estaríamos metiendo en unas teorías mucho más fuertes que no tenemos ni el tiempo ni es el momento, pero como un análisis DOFA, algo así, pero lo que es una vaca lechera, lo que es una estrella, la teoría de la matriz de la BCG. Todo el mundo habla del DOFA o FODA. Pocas personas hablan de la matriz de la BCG. Y ese es un modelo interesantísimo que nos revela realidades empresariales y corporativas muy interesantes. Y al final es lo que siempre tocamos, ¿no? O sea, el justo hacer todo sin una estructura o con desorden, eh, pues claramente al intentar ya llevar todo por el camino, pues un camino más estructurado en donde se pueda evidenciar más fallas, cosas que están pasando que a lo mejor no te percatas porque justo existe un caos en toda esta parte, pues revela el verdadero conflicto en el que se encuentra tanto el negocio como las personas que nos lo están dirigiendo. Claro, así es, porque la verdadera transformación empresarial es el salto al siguiente escalón de la escalera de valor, que ese es un concepto que tampoco vamos a explicar el día de hoy. Existe la escalera de valor, pero para poder comprender este modelo,
exige someterse a la evidencia. Exige abrir software, revisar pérdidas, asumir responsabilidades. Pero regularmente los seres humanos o el individuo sin temple preferimos vivir en la ignorancia. Preferimos culpar a la economía, al gobierno, a los clientes, antes que admitir que nuestro negocio es un desastre, porque nuestras mentes es un desastre. Y con propiedad lo digo, yo viví ahí, yo estuve allí. Por eso es que no me da pena decirlo, porque lo que yo estoy diciendo es parte de mi experiencia personal. Y mis amores, les voy a decir algo, no se sientan mal por eso. Nadie, absolutamente nadie se puede sentir mal por estar en este momento parado en ese primer escalón. Te puedes sentir mal si no tomas la decisión correcta de hacer lo que tienes que hacer para llegar a alcanzar los niveles de éxito que quieres tener. Y como siempre lo he dicho, ni el cielo es el límite. No, y fíjate que me recuerdo mucho, hace no mucho tuve una conversación con un ingeniero en alimentos aquí en México y justo él tiene un negocio, ¿no? En donde se dedica a hacer comida procesada para algunos animales. Entonces, estaba platicando que justo cuando él empezó toda la parte de su negocio, pues no tenía ni idea, ¿no? De cómo empezar a hacer reportes financieros, cómo entender, por ejemplo, un libro contable, un análisis de situación un balance general, ¿no? De la empresa. Entonces, pues me comentaba que cuando empezó a ver que él necesitaba eso, se metió a estudiar negocios, ¿no? Se metió a estudiar Business Intelligence y fue cuando pudo empezar a desarrollar esas habilidades, ¿no? Y al final era lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Cuando ya te interesa profundizar un poquito más y tienes un interés en ver crecer ese pequeño negocio que empieza a tener fundamentos o le empiezas a ver pues un posible crecimiento esperanzador, pues empiezas a ya ver este tipo de cosas, ¿no? Y también identificar qué es lo que tú vas necesitando para poder llevar correctamente las riendas de este tipo de negocios. Y al final es lo que al punto que quería llegar, ¿no? La ignorancia de querer hacer todo por la vía rápida, barata, te lleva a tener errores que pueden llegar a ser garrafales, porque no únicamente te puede llevar, como ya lo habíamos comentado, a un error financiero, ¿no? Sino también te podría llevar a un error en donde podrías terminar verdaderamente con problemas legales. Y eso es bien complejo y bien difícil de entender cuando vas comenzando en toda esta parte, pero es algo sumamente importante que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Independientemente del país en el que estemos, yo considero que eso es algo que sí o sí debería de estar en el foco de las personas cuando ya empezamos a gestionar un negocio, ¿no? Y al final, pues, no, no contratar servicios fantasmas te puede ahorrar todo tipo de problemas futuros en cuanto a que te lleve a problemas legales o incluso que te lleve a conflictos con personas que estén haciendo las cosas mal, termines manchado también por participar en este tipo de eventos. Ujú. Sí, bueno, fíjate, y para hacer mención a eso nos vamos al caso de lo que significa tener un agente registrado. Definitivamente allí es donde las personas cruzamos la línea del desorden y entramos en lo que yo denomino el territorio del fraude federal y estatal. Yo no lo Un quería decir, agente registrado pero sí. no es simplemente un buzón de correos, las personas creen eso. Es la figura jurídica que recibe las notificaciones legales y demandas del Estado en nombre de la empresa Claro. y cualquier situación de contingencia. ¿Ok? Cuando una persona, por tacañería o por astucia barata, porque se creen llenos de astucia también se creen más, como dicen ahí, se creen más vivos que los demás, vulgarmente dicho por ahí, pone a un familiar
sin su consentimiento explícito o usa información falsa, y no estoy hablando solamente de familiares, estoy hablando de familiares, amigos, compañeros, whatever, no importa, cualquier persona que lo pongas allí y que no tienes el consentimiento por escrito de esa persona, está cometiendo nada más y nada menos que perjurio en un documento estatal con alcance federal. Pero allí es cuando el peso de la ley es implacable, porque con la nueva ley de transparencia corporativa del FinCEN, mentir o utilizar testaferros, cualquier persona que no esté autorizada para ocultar la responsabilidad de la persona como dueño de una empresa, indistintamente de la nomenclatura que tenga la empresa, ya no es un simple error administrativo. Eso se convierte en un delito federal. Creo que sí. El que opera desde la improvisación cree que se está ahorrando $100 al año, 200, 300, 400, 500 dólares al año, cuando la realidad es que está comprando su propio boleto para una investigación por fraude. Una cosa es que yo vaya y compre un boleto para ver a... ¿Quién les puedo decir? Alguien que me guste mucho. Ed Sheeran. Porque yo lo voy a ir a ver en Atlanta, en VIP, porque es mi cantante favorito de los últimos tiempos. Y yo sé lo que estoy comprando. Pero otra cosa es cuando estás comprando tu boleto a un delito y por creer que eres más vivo que los demás, ni siquiera sabes que estás comprando el boleto para tener sanciones penales y administrativas. Sí, claro. E incluso civiles también. Palabras más, palabras menos, y para cerrar con este bloque, la estructura cuesta muchísimo, cuesta mucho, pero a ver, déjame buscar una palabra bonita. La improvisación cuesta la libertad. Y en ocasiones las personas creen que pueden burlar el sistema. Y no es así. Está blindado. Tarde que temprano va a explotar. Posiblemente no a la velocidad que las personas creen. Pero en el periodo de 3 a 5 años sale porque sale. Y se los digo con la experiencia de cualquier cantidad de documentos que he tenido arriba de mi escritorio bajo esas circunstancias. No, al final, yo no lo quería decir así tan fuerte, pero o sea, sí, al final es un fraude, o sea, estás haciendo algo que es bien, bien ilegal, y no solamente, ojo, aquí no solamente porque en Estados Unidos el FinCEN ya esté metiendo este tipo de leyes, no significa que en otros países ya exista. Por ejemplo, aquí en México, las personas son prestanombres para abrir empresas, eso es ilegal desde hace muchísimos años aquí. Entonces, eh, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Si ya saben o si ya tienen la incertidumbre de que algo está yendo mal, tengan por seguro de que va a terminar mal. No es necesario que lleguen a cuestionarse su libertad legalmente por algo que a lo mejor pueden evitar desde el presentimiento de si algo está bien o está mal. Entonces, pues mucho ojo con toda esta parte. Justo pasando a lo que estábamos platicando, May, creo que sí vamos a tocar un poquito de lo que es la escalera de valor y justo desde perspectivas distintas, ¿no? Porque al final... Oro molido, como le digo puro, yo, oro molido. Puro oro, ¿no? Y al final, o sea, si todo esto lo miramos desde la perspectiva de lo que es el desarrollo humano, ¿en qué escalón considerarías que se encuentra la persona que solamente vive de presumir que tiene una LLC? ¿Cómo hacerlo menos incómodo cuando es tan incómodo? En el sótano de la apariencia. En la escalera de valor, el nivel más bajo es aquel donde el individuo
necesita aparentar frente a terceros para sentir que existe. Hacen show mediáticos, invierten en logotipos, tarjetas de presentación, franelas, sign, tazas, ta. Pero por detrás de toda esa imagen que venden al exterior, no hay ni un solo proceso operativo documentado. Son, técnicamente hablando, casas de cartón. Sopla la primera brisa de una crisis económica y automáticamente toda la estructura se derrumba, toda la estructura colapsa. Y al final hay que ser enfáticos en que las personas más vulnerables en todo esto terminan siendo las personas extranjeras, ¿no? Porque al final las personas abren las LLC desde países, México, Colombia, Chile, etcétera. Abren su empresa en Estados Unidos, o también las personas que son extranjeras y ya viven en Estados Unidos, pero no entienden las reglas de que cambia drásticamente dependiendo del estatus, ¿no? Y únicamente, no es únicamente eso, perdón, sino que pues hay muchísimas cosas que se deben de tomar en cuenta. Obviamente recuerden que las legislaciones cambian dependiendo de cada país, hay cosas distintas para cada país, acuerdos, tratados. Entonces es cuando se crea una verdadera confusión enorme, sobre todo con las personas extranjeras. Sí, definitivamente es como lo estás describiendo. Voy a profundizar un poquito para de una u otra forma darles herramientas de valor a todas las personas que nos escuchan. Allí lo que suele suceder es que se confunden entre lo que es el código migratorio y el código tributario. Créanme cuando les digo que son dos monstruos con M mayúscula, comillas y letras rojas. Monstruos totalmente distintos. El individuo, las personas, tenemos que entender una sola cosa. Para inmigración, es decir, UCIS, que es el ente rector, tu residencia depende de una visa o de una tarjeta verde. Y de hecho, si no me equivoco, nosotros tenemos un episodio completo de este tema, ¿cierto? Así es, todo lo que tiene que ver con Recordando inmigración. en la otra plataforma, en la rojita, nosotros tenemos un episodio completo de esto. Sí, señor, me acabo de encargar. Perdón, de acordar. Me acabo de encargar. Es que yo me encargo de todo, hasta de mi cabello. ¿Ok? Entonces, para UCIS, que es el ente rector, cuando hablamos de procesos migratorios, la residencia depende de una tarjeta verde, es decir, la residencia, la green card. O depende de un visado, porque hay múltiples tipos de visado. Que eso es otro terreno maravilloso que me encanta. Tú sabes que a mí me encanta migración. Sabes la pasión que le meto a eso. Pero lloro mucho con migración porque hay cosas que me tocan mucho, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar. Mayra, concentradita. Pero para el IRS, la residencia fiscal se mide por la prueba de presencia sustancial. Es decir, los días que pisas suelo americano. Yo he conseguido personas que me han dicho, yo no tengo que hacer impuestos porque yo no tengo papeles. Error. No es igual el tratamiento de residente para migración que para efectos del IRS. Y en ocasiones, el IRS suele ser más letal. Y aparte de eso, los procesos migratorios y los procesos tributarios cruzan procesos. Pese que las datas, afortunadamente, no hay una corroboración que estén cruzadas, y eso es uno de los principios que siempre se ha manejado acá en Estados Unidos, que no cruzan la data porque ya sabemos cómo son los temas migratorios. No voy a tocar ese tema ahorita, voy a seguir adelante. Pero sí hay procesos que una cosa depende de la otra, ¿no?
Entonces, tú puedes perfectamente bien ser una persona, no me gusta esta palabra, pero es como se le llama, indocumentada, para inmigración, pero ser un residente fiscal para el IRS si vives dentro de los Estados Unidos. O puedes ser un extranjero con visa de turista operando desde afuera y ser un extranjero no residente para efectos de tributación. El tratamiento corporativo y la tributación cambian todo el contexto y de forma radical. Sí. Y yo considero que justo hay una pregunta, o hay una cuestión aquí, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el extranjero no reside, ignora todo esto y simplemente no presenta esas declaraciones porque no tuvo ningún movimiento o porque simplemente no hubo un aviso formal? Sucede lo que pasa en todos los modelos capitalistas del mundo. De esa manera opera. El sistema capitalista aplasta sin piedad. Es brutal, porque tienes todas las oportunidades del mundo, pero bajo una premisa, que lo hagas bien. Si no lo haces bien, el sistema te va a aplastar. Te lo voy a poner así. Si un extranjero no residente tiene una LLC registrada aquí, en Estados Unidos, que es un single member, que es lo que se le denomina disaggregate entity, o el single member, perdón, y no presenta los formularios que tiene que presentar, aunque no haya tenido operaciones, y aclaro, sin diéresis, mayúscula roja y en comillas, aunque no haya tenido operatividad, es imprescindible la presentación. La multa en automático le puede llegar a la hermosa suma de $25,000. En automático. ¿Qué define el monto? Ese es el monto máximo, $25,000. ¿Cómo lo define? En función del incumplimiento que usted haga y el tiempo de incumplimiento. $25,000 por no haber presentado un formulario, eso no tiene contexto. Y a eso súmale las multas por presentación tardía de los estados, las disoluciones forzadas. Las leyes en este país no negocian con nuestra carencia de la industria y la carencia tributaria fiscal. El yo no sabía, y ya lo dijimos, y ya lo hablamos, no es una defensa legal. Es la confesión, mis amores, de la negligencia que cometimos. Claro que sí, al final todo esto de lo que ya veníamos platicando desde hace rato, la ignorancia tiene un costo, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar? Obviamente hay personas que ahorita están pagando su libertad, ¿no? Por tener, pues justo este pequeño detalle, ¿no? De no revisar bien todo lo que tiene que ver con el aspecto legal. Y al final siempre es bien difícil, ¿no? Es bien difícil para muchas personas que están en el extranjero y quieren empezar a abrir todo esto, es complicado, ¿no? Entonces, nuestra recomendación de siempre, 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 si van a hacer algo en donde no están 100% seguros, vayan con un experto. Si no es con nosotros, vayan con alguien de su confianza que sepan que va a hacer las cosas bien, ¿no? Total, O sea, al porque la final, intención es ayudar a las personas. al La final es intención no es lograrlo. quedarnos con todo el mundo. Realmente este espacio está diseñado es para enseñarles, no está diseñado para otra cosa. Sí, Que en el proceso obtenemos resultados indudables, claro. como todo. El trabajo tiene que ser recompensado de cualquier forma. Porque es tiempo, es trabajo, es organización. Como quiera Esto que no se hace en 3 minutos. Que agarro y prendo la cámara y salí a decir 4 locuras que se me vinieron a la cabeza. No. O sea, cuando estamos hablando temas de este tipo, esto requiere una preproducción, realmente. Sí. Esa es la realidad. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, no, y al final lo que siempre les decimos, o sea, no hay como hacer las cosas con transparencia y bien desde el inicio, ¿no? Entonces, ahórrense justo todo esto, pues verificando todo lo que vayan a hacer antes de hacerlo, ¿no? Y justo, May, hablábamos del tema de la negligencia, de que el decir no lo sabían no es una defensa legal. Entonces, ¿qué hace la diferencia con el que está en el escalón de la abundancia real? ¿Cuál considerarías tú que es este hincapié a hacer el cambio, a que sea distinto? O sea, me estás hablando técnicamente del choque entre la fantasía y la La realidad. realidad, Es lo que así me es. quieres, es lo que me quieres poner en el tablero. Así es, May. Uf, fíjate que esto no les voy a responder desde la ciencia pura en términos fiscales, administrativos, contables. No, no me voy a ir desde allí. Me voy a ir desde la parte ontológica. Porque realmente lo que sucede es una fractura ontológica. Y la fractura ontológica es lo que se denomina el colapso del ser, el colapso de una persona, el colapso de un individuo. Llega el momento en que hay que hacer presentaciones de cierres fiscales, en que hay que pagar nóminas, en que hay que asumir la responsabilidad, porque ella llega y nos toca tum, tum, la puerta. Y justo allí, en ese momento, al falso empresario se le cae la máscara. Es una máscara muy pesada. ¿Por qué? Porque entra en pánico. Se victimizan, buscan a quién culpar, esperan que otros les resuelva el caos que ellos mismos crearon por su falta de estructura. Y vuelvo a decir, lo admito, lo reconozco, estuve allí, lo viví. No me lo contó nadie. Yo lo sudé en mi piel. Lo tengo tatuado en mi ADN. Porque me tocó pasar por allí. Y ese fue el precio a pagar. Siempre hablo del precio a pagar. Bueno, ese fue uno de mis precios a pagar. ¿Ok? Entramos en pánico, nos victimizamos, culpamos, esperamos que los demás vengan y recojan el reguero y el caos que nosotros mismos creamos porque no teníamos la estructura suficiente, no teníamos el nivel de confianza suficiente, no teníamos ¿cómo decir? La autoestima, que es un tema importantísimo, Sí, que es un tema importantísimo, el sí, tema de autoestima, ¿sí? Pero no me voy a meter con esas aguas ahorita, pero no teníamos el autoestima suficiente como para hacerlo, ¿no? Y se ofenden realmente cuando se le exige el orden. Mis amores, no se ofendan, es normal que pase, es natural, pasa en las mejores familias, pasa en TNT, pasa en la vida real, nos pasa a todos. Porque en los negocios serios no existe espacio. Y cuando digo negocios serios me refiero a que le des el grado de importancia que le tienes que dar, indistintamente del negocio que tú hagas. Me estoy refiriendo de, si usted va a hacer tarjeticas de presentación, respete el hacer las tarjeticas de presentación. Hágalo, no importa lo que haga, sea el mejor en lo que está haciendo. Todos tenemos la oportunidad de aprender todos los días. Todos tenemos la oportunidad de aprender a gerenciar. Todos tenemos la oportunidad de escalar proyectos. ¿Sí? No existe. No existe una persona que construya liderazgo, que construya éxito, que construya una empresa bajo el berrinche emocional. Las leyes del mercado, que existen leyes del mercado, tampoco lo voy a tomar aquí. Mira todos los checklists que estoy tomando porque ya estoy sacando contenido. que hagan nota. Ya estoy anotando. Ya. Sí, sí. A los muchachos por ahí, los moderadores en TikTok, por favor, tomen nota, mis amores, porque yo creo que este año no vamos a cerrar pocas, yo creo que este año vamos a darle con todo, porque es que estoy generando mucho contenido, estoy en plena fase creativa, ¿ok? Las leyes del mercado y del mundo corporativo existen, y lamentablemente, mis amores, no negocian con la inmadurez. Eso es una realidad. Como
como tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, al final te alcanza la luz, es dificilísimo, es algo que en cualquier momento, ya lo hemos dicho, o sea, porque al final las auditorías le pueden caer a cualquier persona, ¿no? Es, es simplemente una moneda al azar saber cuándo te va a tocar, ¿no? Es, hay de las personas que estén llevando sus negocios de maneras que saben que pues no son totalmente correctas o que saben incluso que están haciendo algo malo y aún así lo están haciendo. Como ya lo había comentado en algún podcast de esta manera, cuando uno mete pues por ahí una que otra factura que no corresponde a cosas del negocio, entonces es difícil, es difícil. Yo sé que hay choques, ¿no? Hay choques de lo que es la realidad contra lo que legalmente se debe de hacer, ¿no? Y el deber ser siempre va a estar por encima de todo lo que uno cree que se debe de poder hacer, ¿no? Entonces, es bien complicado, es difícil, la realidad es aplastante, como ya lo habíamos comentado, y esto nos lleva evidentemente a un momento que pues es inevitable hasta cierto punto, ¿no? Porque tú puedes fingir ser el empresario exitoso, que eres de tiempo completo dedicado a tu trabajo, pero pues la realidad es quien te va a cobrar la factura, ¿no? Y justo abre pie a hacerte la siguiente pregunta, y es, ¿qué ocurre cuando este choque entre la fantasía y la realidad se da? ¿Qué pasa? Tú que ya has vivido, como nos comentas en carne propia, ¿qué sucede? ¿Qué se siente todo esto? Yo lo denomino como soberbia de la autopreparación. Es un suicidio financiero mucho más común de lo que creemos. El individuo se sienta frente a un software, responde 3 preguntas, cree que está haciendo contabilidad, mezclan el dinero de la cuenta de la empresa con el mercado de su casa, eso ya los habían dicho, pagan el colegio de los niños Sí. con la tarjeta corporativa. ¿Cuál es el resultado? El levantamiento del velo corporativo. Que ese es, anoten por ahí, tema para hablar también, lo que es el levantamiento del velo corporativo. Eso es harina de otro costal que profundizaremos más adelante. Pero cuando viene una auditoría, cuando viene una demanda, cuando tenemos un juez, cuando tenemos un auditor que ve esa mezcla de fondos, se hacen una pregunta. Aquí no hay una empresa. Esto es una billetera personal disfrazada de empresa. Y justo en ese instante, el individuo pierde la protección de sus activos personales. Responde con su casa, con su carro, con su patrimonio Con, personal. con todo bien. Personal. El profesional jamás te va a cobrar por llenar un formulario. Te están cobrando y cobramos por proteger los puntos ciegos que por arrogancia en ocasiones no nos permitimos ver. ¿No? Y al final, como ya habíamos comentado, o sea, las multas que ascienden hasta los $25,000 y aparte tienden a alimentar justo un riesgo de fraude para la persona o para su negocio. Y aún así, pues el individuo insiste en hacer cosas él mismo, ¿no? O sea, recuerdo también en algún punto que llegamos a platicar, a lo mejor no aquí, pero sí fuera eh, de un tema que justo se nos hace increíble de las personas que llegan a incluso pedir préstamos a nombre de su empresa, ¿no? Y lo utilizan para ellos mismos. O sea, esto yo considero que es algo bien, bien, bien complejo de poder llevar a cabo y al final todo esto es hincapié a seguir siendo parte del ojo, ¿no? De todo lo que son
pues si ya habíamos hablado de que de por sí uno nunca está exento a pagar en auditorías o legalmente eximirse por ignorar las cuestiones de la ley. Imagínense cuando se piden ese tipo de situaciones y al final la persona termina pagando con sus bienes, obviamente pues es algo difícil, ¿no? Y Mayra ha tenido casos en donde le ha pasado a personas este tipo de situaciones y lo feo es ver cuando les llega ese papelito, esa cartita de, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo esto de forma incorrecta, ¿no? Y justo vamos a pasar a que todo esto nos lleva a un principio fundamental, porque al final toda esta estructura que no se está realizando tiene un colapso, obviamente, ¿no? Entonces, es un error de cálculo y de es de hijo que el no saber no se te va a perdonar, ¿no? Entonces, Mayra, si gustas que abramos esta parte del último bloque, lo que vamos a tocar ahorita ya para poder llevar ya casi esto a la finalización, por favor. Em, el precio de la apariencia creo que es muy doloroso. En la física y en la alta gerencia existe un principio fundamental que es la falta de estructura, no es un error de cálculo. Es una ley de la naturaleza que no perdona a nadie. Y en la física y en la alta gerencia existe una ley universal inquebrantable. La ley de la entropía se llama. Técnicamente viene siendo, y también la ley de lo que es la segunda ley de termodinámica, que cuando la aplicamos a los negocios establece que todo sistema, toda empresa y toda vida que no sea invertida constantemente con energía, y en este caso para el sector empresarial, orden, tiende irremediablemente al caos y a la destrucción. Y de esta ley se va a desprender una máxima que todas las personas debemos de tomar en consideración, incluso también los individuos y los dueños de empresa. Y esto se lo tienen que tatuar en la mente. Aquel que rechaza el orden terminará siendo aplastado por el peso de su propia improvisación. No se puede sostener un imperio sobre cimientos no sólidos. Si el individuo le huye a los números, si falsifica direcciones para ahorrarse centavos y si le esconde detrás de un título que ni siquiera comprende, y me estoy refiriendo a los títulos de CEO que empezamos a hablar al inicio, ¿correcto? Sí, claro. No están construyendo un negocio, están construyendo su propio colapso. Justo como lo mencionaba Mayra, ¿no? O sea, tocamos hoy en este podcast cosas bien importantes, bien interesantes respecto a muchos temas que podrían llegar a presentarse por tomarse incluso puestos que no corresponden directamente, ¿no? Hablamos de muchísimas cosas que tienen repercusiones incluso legales o fraudes, incluso también las personas que utilizan a otras personas para poner sus nombres frente a las empresas que se aperturan. Entonces, hoy hablamos de muchísimas cosas en este podcast que verdaderamente
nos lleva a muchísimo hincapié de todo lo que se debe de ser, de lo que se debe de hacer. Eh, Estamos llegando ya justamente a la cumbre del podcast del día de hoy. Me gustaría, nada más para cerrar esto último, preguntarte algo un poco incómodo, Mike. Y es, ¿por qué crees o por qué se considera que jugar al empresario, escuchen bien, jugar al empresario tiene un precio muy alto? Mike, ¿cuál es el verdadero costo real de esconderse detrás de una LLC vacía? Es un precio muy alto a pagar. Es el costo, viene siendo la pérdida absoluta de la credibilidad y del patrimonio. Y más allá del dinero, viene siendo el costo de la pérdida de tu paz mental. Vivir en una mentira es el trabajo más agotador que puede existir. La verdadera autoridad no se registra en una oficina del Estado. La autoridad se forja con carácter, números reales, procesos y con un aspecto súper importante que no es tangible, pero creo que es uno de los más importantes. La ética inquebrantable. Al nosotros solo tener un papel o un registro o un título falso, van a pasar varias cosas. La historia y los resultados no lo van a poner en su lugar. El mundo real pertenece a las personas que tenemos la disciplina de todos los días, aunque no queramos hacerlo, lo hagamos desde nuestra trinchera. A los demás, desafortunadamente, que no tienen la estructura, que no tienen la disciplina, que no se dan el tiempo necesario, mis amores, suena muy feo, suena muy duro, los vamos a ver jugando desde las gradas, pero nunca van a entrar al terreno del juego. Un mensaje tan difícil. Al final, pues sí, o sea, recuerden que quien quiere jugar en grandes ligas debe de hacer un sacrificio personal y a veces, justo como dice Mayra, el sacrificio más difícil podría llegar a ser incluso el ser responsable y el ser una persona que se fije objetivos y cumpla. Eso es algo bien complejo y bien importante que se debe de realizar, no únicamente en un ámbito laboral, sino también eh, para poder llegar a ser quien tú quieres ser. Mayra, ya llegamos a esta última sección. Me gustaría por último preguntarte si hay algo que te gustaría decirle a las personas que nos acompañaron en este podcast, tanto en Facebook como en TikTok. Siguen ya también en la plataforma roja, también por allá van a estar viendo todo el diferido de los podcasts. May, ¿algo último que te gustaría comentar, platicar, decir? Creo que voy a decir algo más fuerte, mucho más fuerte de lo que he dicho a lo largo de toda esta transmisión del día de hoy. El día de hoy no existen palabras de motivación, porque la motivación no paga multas federales ni detiene auditorías. Si al escuchar todo esto sentiste incomodidad, es porque el espejo de la realidad te acaba de mostrar las grietas de tu propia estructura. Asume la responsabilidad. Busca la asesoría correcta. Deja de jugar al empresario en internet para empezar a estructurar un patrimonio real en el mundo real. Yo opero en internet, claro que todos operamos en plataformas digitales. Entonces, si lo vas a hacer, si eso es lo que tú quieras hacer, hazlo bien. Es perfecto. Porque ahorita todos los modelos de negocio se están desplazando hacia las plataformas digitales. Pero hagámoslo bien.
Me gustaría Gracias, hacer el gracias por escuchar este episodio de Más que un sueño. Si estas palabras te incomodaron, es porque la verdad no siempre acaricia. Nos vemos en el próximo episodio, el martes de la semana que viene. Los quiero con la vida. Mi nombre es Mayra Linares. Muchas gracias, May. Un placer, como siempre, compartir espacio contigo. Y nada más me gustaría hacer un último recordatorio. ChatGPT no suplanta a ningún profesional. Por favor, señores, tengan cuidado con el uso de la inteligencia artificial para cosas de este estilo. May, un placer, como siempre, estar contigo. Un placer también por acá haber estado con las personas que nos acompañaron aquí en TikTok, en Facebook. De verdad, un enorme gusto poder compartir otro martes con ustedes, May. Como tú lo dijiste, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Un gusto, May. Gracias a ti, Enrique. Nos Los vemos. mejores éxitos para ti para esta semana. Gracias. Como siempre, somos ganadores. Welcome to my life. Un beso, los quiero. Bye. ¿Usted quiere hacer su vida aquí? ¿Usted quiere construir una vida aquí? Haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr.